amigos y amigas de nuevo, bienvenidos a nuestro canal. Sabéis que desde mi mochila son una serie de vídeos en las que me gustaría incentivar al debate y a la reflexión sobre temas que creo que son de capital importancia en el momento que estamos viviendo. Hoy me gustaría hablar de un tema que es muy famoso en este momento. Se habla muchísimo de la España rural, de la España vacía, del despoblamiento. El mundo rural está de moda, pero no por el hecho de estar de moda. Tenemos gobiernos que proponen políticas que ayudan y contribuyen a que el mundo rural no se vea vacío. Por eso me gustaría que hoy tratásemos en este vídeo sobre el tema del mundo rural y cómo lo estoy viendo yo en este momento. Pues empezamos. Creo que la realidad de la España rural es muy diversa, dependiendo de la zona geográfica y del tipo de actividad económica que se desarrolla. En general, se considera que la España rural sufre un progresivo despoblamiento, un progresivo envejecimiento de la población y la falta de servicios básicos como son los sanitarios, los educativos y el transporte. En muchas zonas rurales, la agricultura y la ganadería continúan siendo las principales actividades económicas, aunque no siempre con la misma rentabilidad de antaño, debido sobre todo a la competencia con productos importados y los bajos precios de los productos en el mercado. A pesar de ello, existen iniciativas en algunas zonas rurales para impulsar el turismo rural, el desarrollo de pequeñas empresas y la recuperación de tradiciones culturales y artesanales. También están en marcha programas para mejorar la calidad de vida de los habitantes rurales, facilitando su acceso a servicios públicos y fomentando el uso de las nuevas tecnologías para la comunicación y sobre todo para algo que está hoy muy de moda, que es el teletrabajo. En primer lugar, yo creo que vamos a hablar de la despoblación, que es el principal problema que tiene el mundo rural. El despoblamiento del mundo rural es uno de los mayores desafíos que enfrenta España actualmente. Muchas zonas rurales están siendo abandonadas debido al envejecimiento de la población, a la falta de empleo y a la mala calidad de vida. La despoblación en España es un fenómeno que se ha acentuado en los últimos años debido a varios factores, entre ellos el envejecimiento de la población. La población española está envejeciendo, lo que significa que hay más personas mayores y menos jóvenes para reemplazarlas. Y por otra parte, la emigración. Muchos jóvenes españoles emigran a otros países en busca de mejores oportunidades laborales, lo que contribuye a la disminución de la población en España. Otra característica es la urbanización. Muchas personas se mudan a las grandes ciudades, lo que provoca que las zonas rurales y pequeñas comunidades pues pierdan población año tras año. Bajo índice de natalidad también tenemos en el mundo rural. El índice de natalidad en España es bajo, lo que significa que hay menos niños naciendo que personas mayores muriendo. La despoblación en España tiene consecuencias negativas como el cierre de negocios y servicios públicos en zonas rurales, la disminución de oportunidades de empleo para los jóvenes y una pérdida de la diversidad cultural y lingüística del país. Pero, ¿cuáles son las verdaderas dificultades económicas que tiene el mundo rural? Las zonas rurales suelen tener menos oportunidades económicas que las zonas urbanas, lo que se traduce
en una menor tasa de empleo y en un menor acceso a servicios básicos como la educación o la sanidad. El mundo rural de España actual enfrenta diversas dificultades económicas, entre las cuales podemos mencionar. Primera, la pérdida de población. La población rural de España se ha ido reduciendo en los últimos años debido, como he dicho anteriormente, a la falta de empleo y de oportunidades laborales. Como también hemos dicho ya, el envejecimiento de la población rural de España es mayoritariamente anciana, lo que significa que hay una falta de mano de obra joven para trabajar en el campo. Y esto nos lleva a una escasez de recursos. El mundo rural no tiene suficientes recursos para invertir en la modernización de la agricultura y la ganadería, así como en la mayoría de las infraestructuras. Por otra parte está la competencia de los mercados internacionales. La competencia de estos mercados hace que los productos del campo español no puedan competir en precios con los productos importados. Por lo tanto, vemos un bajo precio de los productos de nuestros agricultores. El precio de los productos del campo español es demasiado bajo, lo que crea una brecha importante entre los precios que reciben los agricultores y los precios que pagamos los consumidores en cualquier supermercado o tienda. Y luego, una de las grandes dificultades que tenemos en el mundo rural es la dependencia de las subvenciones. No porque las subvenciones sean malas, sino sobre todo porque son insuficientes y quizá no se adapten a las necesidades y características reales que tiene nuestro mundo rural. El mundo rural español depende en gran medida de las subvenciones gubernamentales para mantenerse a flote, lo que limita su capacidad para prosperar de forma autónoma y siempre dependiendo del gobierno de turno que quiera o no quiera o financiar ciertas acciones u otras dependiendo de las políticas que se apliquen. Por lo tanto, vemos también una falta de apoyo de los gobiernos. A menudo los gobiernos no brindan suficiente apoyo a las zonas rurales para que puedan desarrollarse económicamente y mejorar su calidad de vida, aunque ya se hayan introducido incluso en el Parlamento con un diputado como hemos tenido este año de Teruel, existe, pero que ha pasado prácticamente la legislatura sin pena ni gloria en las intervenciones que ha tenido y sobre todo en las repercusiones en el mundo rural. Por otra parte, vemos una escasez de infraestructuras, la falta de infraestructuras básicas como carreteras pavimentadas, la banda ancha, el internet y el transporte público dificultan mucho la conexión de las áreas rurales con las ciudades y limitan las oportunidades de desarrollo. La escasez de infraestructuras en el mundo rural es un problema que afecta a muchos países. Generalmente los gobiernos y las empresas no ven rentable invertir en infraestructuras para zonas poco pobladas, por lo que se termina, en definitiva, porque lo que se va buscando no es la solución del problema, sino la rentabilidad política, el voto político del mundo rural. Como somos pocos, pues importamos poco, por lo que se termina creando una brecha entre el mundo urbano y el mundo rural. Algunas de las infraestructuras que suelen ser escasas en el mundo rural son las conexiones de transporte. En muchas ocasiones, en lugares rurales, no existen conexiones de transporte público que permitan a la población moverse con facilidad a otras zonas. Lo tenemos y lo sufrimos en nuestras propias carnes en esta zona de la Sierra de Alcalá. Además, la falta de inversión en infraestructuras viales también puede dificultar el transporte de mercancías y la movilidad de las empresas. Esto hemos visto también la gran dificultad y los años que llevan ya
en programación pues la autovía de Albacete Baeza, pues que no se llega ni siquiera a arrancar. También es una dificultad importante, muy grande, es el acceso a Internet. En muchos lugares rurales el acceso a Internet es muy limitado, incluso en algunos sitios inexistente, lo que limita la capacidad de los negocios para operar en línea y conectarse con clientes y proveedores. Además, la falta de acceso a las tecnologías puede limitar las oportunidades de educación y trabajo. Luego también, pues, el saneamiento básico. En muchos lugares rurales, el acceso a servicios de saneamiento básico, como baños y sistemas de tratamiento de aguas, es limitado o incluso nulo, lo que puede tener impactos negativos en la salud y en el medio ambiente. Los servicios de atención médica. En muchos lugares rurales, el acceso a servicios de atención médica es muy limitado, lo que puede tener impacto negativo en la salud y en el bienestar de la población local. Es importante la salud de nuestro mundo rural. Vemos como cada día se van cerrando consultorios por la falta de médicos y también por la falta de políticas efectivas y reales en materia sanitaria en el mundo rural. Para combatir la escasez de infraestructuras en el mundo rural, es necesario que los gobiernos y las empresas inviertan en proyectos que fomenten el desarrollo de estas zonas. Esto puede incluir el desarrollo de carreteras y de las conexiones de transporte, de acceso a tecnologías, de servicios de Internet y la mejora de servicios de atención médica y saneamiento básico. Estamos viendo cómo el cambio climático está siendo importante. Lo estamos comprobando en estos últimos meses. El cambio climático y la gestión del agua. El cambio climático está afectando gravemente a las zonas rurales de España. Si hay la sequía que tenemos, aunque en estos últimos días, pues gracias a Dios, ha llovido bastante, pero eso no ha contribuido a que sigamos manteniendo una sequía y el nivel de nuestros embalses por un nivel bastante bajo. Por eso la sequía y la reducción del acceso al agua es importante. La gestión del agua se ha convertido en una cuestión crítica en muchas zonas rurales debido a la explotación inadecuada de ríos y de acuíferos. El cambio climático está afectando cada vez más a la disponibilidad y a la calidad del agua en la España rural, lo que ha llevado a la necesidad de una gestión más eficiente y sostenible del recurso hídrico. Los efectos del cambio climático, como el aumento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones, está provocando una mayor escasez de agua en algunas zonas rurales, lo que afecta no solo a la agricultura, sino también a la población local. Además, el cambio climático también está generando eventos climáticos extremos, como lluvias torrenciales, que provocan inundaciones y la desbordación de los ríos. Por esta razón, es esencial que se tomen medidas para mejorar la gestión y la conservación del agua en la España rural. Esto incluye la construcción de infraestructuras para el almacenamiento y distribución de agua, la mejora de la eficiencia en el uso de agua para la agricultura y la ganadería, y la promoción de prácticas sostenibles para la gestión del agua. Además, es importante fomentar la educación y concienciación sobre la necesidad de utilizar el agua de manera más eficiente y sostenible, tanto por parte de la población local como de los turistas y visitantes de las zonas rurales. Con una gestión adecuada del agua se puede contribuir a mitigar los efectos del cambio climático
y a garantizar una disponibilidad suficiente y sostenible del recurso hídrico para las comunidades rurales. Pero también vemos como un grave problema es la falta de inversión en innovación. Muchas zonas rurales están aisladas y carecen de acceso a las tecnologías, incluso para la agricultura y la ganadería, lo que limita la capacidad de las comunidades rurales para competir en el mercado global. Es necesario una mayor inversión en innovación y desarrollo tecnológico para mejorar las oportunidades económicas y rurales. La falta de inversión en innovación en el mundo rural español es una realidad que afecta negativamente al sector agrícola y ganadero, así como a la calidad de vida de las personas que vivimos en las zonas rurales. Esta situación se debe en gran medida a la escasa atención y financiación que reciben las empresas y emprendedores rurales, que suelen tener dificultades para acceder a los recursos y herramientas necesarios para innovar y mejorar sus productos y servicios. Es verdad que anualmente existen convocatorias como la Paz y otras ayudas para ayudar al mundo rural, pero que tienen una dificultad de aplicación práctica después en la realidad. Además, el mundo rural español se enfrenta a desafíos específicos como la falta de infraestructuras y los servicios de calidad, la despoblación y el envejecimiento de la población y la dependencia del clima y las condiciones naturales ya hacen necesaria una inversión en innovación para mejorar la competitividad y la sostenibilidad del sector. Para abordar esta situación es necesario fomentar políticas y programas que promuevan la innovación en el mundo rural español y brinden recursos y apoyo técnico a las empresas y emprendedores rurales, de manera que se podrá mejorar la calidad de vida de los habitantes del mundo rural y aumentar la productividad y rentabilidad del sector agrícola y ganadero. Inversiones reales, no inversiones en personal, inversiones en despachos en las grandes ciudades que quieran gestionar el mundo rural sin pisar el campo y sin pisar los pueblos, sino que la inversión la tienen que hacer en aquellos que sufren las consecuencias de la despoblación, del cambio climático y de todo lo que estamos hablando. Necesitamos pasar de políticas rurales en la ciudad, hecha por gente de la ciudad, a que la gente del mundo rural, la gente que día tras día se ensucia sus botas en el campo y en la agricultura, para que realmente se hagan unas políticas efectivas. Por otra parte está la pérdida de biodiversidad y de patrimonio cultural, el abandono del campo y la desaparición de actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería están afectando a la biodiversidad y al patrimonio cultural de las zonas rurales. Es necesario perseverar y promover la biodiversidad y el patrimonio cultural de las zonas rurales para mantener la identidad y la diversidad de nuestro país. La España rural es conocida por su rica biodiversidad y su patrimonio cultural. Eso lo tenemos claro y lo vemos en nuestra zona de la Sierra de Alcaraz, con nuestras iglesias, con nuestras plazas. Pero sin embargo, en los últimos años ha experimentado una importante pérdida debido pues, a la despoblación, precisamente. En términos de biodiversidad, la identificación de la agricultura y la ganadería industrial, junto con el abandono de las prácticas tradicionales de gestión del suelo y del agua, ha provocado una importante disminución de la biodiversidad y la desertificación de las amplias zonas rurales. Además, la urbanización y la construcción de infraestructuras han fragmentado los hábitats naturales, dificultando la conexión
entre la población de especies y la gestión adecuada de los paisajes. En cuanto al patrimonio cultural, la despoblación de muchas zonas rurales ha provocado la pérdida de conocimiento y de las prácticas tradicionales, así como la degradación y abandono de numerosos edificios y monumentos con valor histórico y artístico. Además, el turismo masivo y la gentrificación en algunas zonas ha provocado una transformación en algunos aspectos de edificios y espacios a usos turísticos y la pérdida de la autenticidad de las culturas rurales. En definitiva, se requiere una gestión sostenible y equilibrada del territorio que fomente la conservación y la recuperación de la biodiversidad y el patrimonio cultural de la España rural, así como una valoración adecuada de la importancia de dichos recursos en el desarrollo económico y social de estas zonas. Y no solo hablando de mundo rural, no solo hablando de las dificultades que tiene el mundo rural se soluciona, no inaugurando jornadas y actividades a bombo y platillo, sino contando con la población rural, es como realmente podremos solucionar las dificultades que tiene el mundo rural. Pues hasta aquí, queridos amigos, esta reflexión. Yo creo que se está hablando mucho de mundo rural, que se está gestionando muchas cosas en temas de mundo rural, pero sin el mundo rural. Creo que hay que tener más en cuenta a la gente pues que vive en los pueblos, que tiene esta dificultad que acabamos de escuchar. Me parecería importante, sobre todo, vuestra forma de ver las cosas, vuestra forma de entender la situación que vivimos en el mundo rural. Para eso os invito, como siempre, a que dejéis vuestros comentarios, tanto si estáis de acuerdo como si no. Ya os digo que esto es un canal de debate. Aquí nadie tiene la palabra ni la verdad absoluta. Cada uno podemos pensar y ver la realidad pues con las lentes o las gafas que tenemos cada uno. Lo importante, desde el respeto, es ser capaces de compartir nuestros puntos de vista. Por eso, ya sabéis, darle al suscribiros, darle a la campanita, darle al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo y hasta pronto.